Un debate muy importante en nuestro país en estos momentos que tiene que ver con la reforma judicial. Puede ser un debate que modifique, de hecho, el futuro de nuestra república, de esta vida que nos hemos acostumbrado a tener dentro de una república con democracia. Para hablar sobre este tema, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Francisco Burgoa. Él es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado constitucionalista. Francisco, gracias por estar con nosotros. Nos dijeron, de hecho el presidente de la República lo ha dicho, que esta reforma es importante para combatir la corrupción del Poder Judicial y para generar una rendición de cuentas. ¿Realmente sirve para eso el tipo de medidas que se están proponiendo? De antemano, Sergio, gracias por la invitación. Lo que ha manifestado el presidente de la República ha sido, en mi opinión, una narrativa de estar atacando al Poder Judicial, pero sobre todo lo preocupante es que él se aferre a querer impulsar esta reforma cuando ya se está yendo, cuando está concluyendo su mandato. ¿Por qué no lo hizo al inicio? ¿Por qué no lo hizo durante la presidencia del ministro Arturo Saldívar? Se impulsó inclusive una reforma al Poder Judicial. Arturo Saldívar estaba muy orgulloso de su reforma del 2021, si no mal recuerdo, y decía que había sido la mejor reforma desde 1994, que fue la de Ernesto Zedillo. Y ahora resulta que esa reforma no fue tan importante. Inclusive Ricardo Monreal, en el foro que hubo en Jalisco, también él comentaba que fue una reforma que fue nada más momentánea, pero que no fue realmente del gran calado que quisieran. Pero resulta que cuando la ministra Norma Piña asume la presidencia y a partir de enero del año 2023, empieza los ataques en contra de ella, del Poder Judicial de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte defiende la Constitución, defiende el orden constitucional y convencional y legal de nuestro país, y muchos de esos fallos son en contra de Morena, de la 4T o de los proyectos del presidente. Pero también porque el presidente claramente, abiertamente ha lanzado iniciativas que violan la Constitución, ¿no es así? O ha impulsado procedimientos parlamentarios que también son violatorios de la Constitución y de las leyes, porque si no se permite a la oposición tiempo ni para leer una iniciativa, tengo entendido que eso pues no permite que se pueda considerar. Exactamente, y por eso la Suprema Corte, nuestro máximo tribunal constitucional, es quien tiene que revisar esos actos del Poder Legislativo que cumplan con todas las normas constitucionales y legales respecto del proceso de creación de leyes. En el caso del presidente también los acuerdos o los decretos presidenciales tienen que ajustarse a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, si la Constitución en el artículo 21 dice que la Guardia Nacional depende directamente de la Secretaría de Protección Ciudadana, dice el presidente no, que se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eso no lo puede hacer un presidente, ¿no? O sea, así no. O sea, tiene que haber una reforma constitucional en dado caso, pero así como quiere mandar el presidente, simplemente él quiere seguir con este aforismo que dice, que él empezó a decir no me vengan con este cuento de que la ley es la ley. Y esa es parte de lo que finalmente la Corte tiene que revisar y tiene que defender el orden constitucional. El presidente López Obrador ha dicho que algunos de los ministros que él postuló, que él propuso al Senado para ocupar lugares en la Suprema Corte, lo traicionaron, como es el caso del ministro González Alcántara o como de la ministra Ríos Farjat. ¿Realmente lo traicionaron? De ninguna manera. El presidente López Obrador tiene que entender que el hecho de que él presente una terna ante el Senado y el Senado ratifique, no quiere decir que van a ser sus empleados, pero pareciera que él quiere que sean sus empleados, como lo ha sido Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y la ministra designada de forma directa, Lenia Batres, que ha cumplido, yo creo que el papel que efectivamente el presidente López Obrador quiere una corte con 11 ministras Lenia Batres. Bueno, ahora lo curioso del caso es que el propio Arturo Saldívar, cuando era ministro antes de ser presidente, supuestamente recibió presiones del presidente Felipe Calderón para ofrecer un dictamen en particular y que dijo que él no era empleado del presidente. ¿Por qué cambiaron las cosas? Antes eso era aceptable y ahora ya no son.
Pues digo, definitivamente hay tiempos diferentes, presidentes diferentes, contextos diferentes, pero por lo que se percibe, el exministro Arturo Saldívar, cuando él estaba todavía en funciones, tenía una evidente simpatía hacia Morena, simpatía que hoy es totalmente abierta y defiende a Morena, y eso es lo que se puede entender, que antes no estaba cómodo con quien lo propuso, con la ideología del Partido Acción Nacional del presidente Felipe Calderón, y hoy sí tiene esa simpatía y ahora defiende vehementemente este proyecto. Esta reforma, ¿qué impacto práctico tendría? Se trata de, pues, de cambiar a todos los jueces, magistrados y ministros, pero implicaría, pues, tocar todo el sistema federal y posteriormente el del fuero común. ¿Qué significaría esto para, pues, la impartición de justicia en nuestro país? Es una muy mala señal el cómo se pretende en apariencia mejorar el sistema de impartición de justicia, porque el presidente López Obrador señala que está podrido el Poder Judicial, que hay una gran corrupción, que hay nepotismo, que por supuesto tiene problemas el Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo hay más problemas en los poderes judiciales de las entidades federativas. Lo que se pretende es solamente, en apariencia, resolver los problemas de corrupción y de nepotismo y problemas que tiene el Poder Judicial solamente con la elección de todas las personas juzgadoras por voto popular directo. Estamos hablando de más de 1,600 personas juzgadoras entre jueces, magistrados y ministros. Pero que además tienen una carrera judicial, muchos, sobre todo, Así digo, es. jueces y magistrados, por supuesto, ministros es otra cosa, pero tienen una carrera judicial y lo que me dicen los jueces con los que he hablado es que no es lo mismo estar en el ámbito familiar que estar en un tema administrativo mercantil, que estar en un tema penal. Hay precedentes, hay toda una... pues una acumulación de conocimiento que no todos los abogados pueden tener. Definitivamente, el hecho de que alguien sea abogado no quiere decir que inmediatamente puede ser juez. Hay una carrera judicial, hay una preparación, hay exámenes, hay especialización en la materia. Pero sí hay exámenes porque el presidente dice que nada más se dan los cargos de jueces a los familiares de los propios jueces o que se hace por corrupción. Pero sí hay exámenes, ¿no? Por supuesto que los hay, sobre todo es una carrera judicial que tiene 30 años a partir de la reforma de 1994 y que por supuesto que hay exámenes, hay controles, que ha habido temas de filtración de exámenes, indudablemente es parte de los problemas que tiene el Poder Judicial, pero no se van a erradicar solamente si se eligen a más de 1,600 personas y las que lleguen, no hay ninguna garantía que tengan experiencia en impartición de justicia y además, Sergio, la curva de aprendizaje. Si de por sí hay un rezago en la resolución de asuntos en el Poder Judicial, en tribunales federales, en juzgados federales, los que lleguen, que van a tener más una simpatía, una cercanía por Morena, porque van a ser propuestos por los tres poderes. Pero yo creo que quienes van a tener la mayor posibilidad de ganar van a ser los que proponga la presidencia de la República. Pero además los poderes en este momento están controlados por Morena. El poder ejecutivo es de Morena, el poder legislativo ya es de Morena. Y en el poder judicial, si son los ministros los que proponen, pues por lo menos 3 ministros son incondicionales, 3 ministras son incondicionales del presidente, ¿no es así? Es justo esto, Sergio. Si ya Morena tiene el control del poder ejecutivo y del poder legislativo, van a poner a personas ganas. Yo no veo que pongan abogados que no defienden el proyecto de la 4T. En cambio, la Corte sí tiene la mayoría calificada para poder estar proponiendo a los mismos juzgadores para que sean los que sean contendientes ya al cargo de ministro de jueces. Yo no creo que vayan a ganar, porque aunque se prohíbe que los partidos políticos puedan intervenir, yo creo que tienen la forma para que digan, tienen que votar exactamente por ellos, pero aún así va a ser una locura si nos imaginamos el día de la jornada electoral que vayamos a la mampara, Sergio, ¿cuántos minutos nos tardamos en ir a depositar nuestros votos para el presidente, diputados, senadores, jefe de gobierno, diputados locales y alcaldes? O sea, ¿cuántos minutos? Ahora, tener un libro en donde tengamos ahí prácticamente, pues son, por ejemplo, en el caso del el primer circuito judicial en la Ciudad de México, son aproximadamente 350 juzgadores. Tendríamos que elegirlos. Imagínate nada más ahí el librito para estar eligiendo. Son 6 candidatos por cada cargo. ¿Cuánto nos vamos a tardar? No dan los números, Sergio. Algunos países tienen elección de jueces. Es el caso de los jueces de algunos estados de la Unión Americana.
y en Bolivia se tomó la decisión, de hecho, por iniciativa de Evo Morales, para que también los jueces fueran electos. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues la experiencia en Bolivia no es para que la copiemos, o sea, veamos exactamente el desastre que hay, el control del poder público, de quien detenta la presidencia respecto de los candidatos, y es un control que quiere, y eso es lo que quiere Morena, controlar el poder judicial. Entonces se entiende su iniciativa, porque no es una reforma en términos de mejorar el derecho de acceso a la justicia de las personas, que es el tema en donde tendríamos nosotros que poner atención, pero solamente es en la forma. En el caso de la elección de algunos estados, como bien comenta Sergio, de Estados Unidos, ahí, número uno, es en algunos estados, no es a nivel federal como aquí lo quieren implementar. Y aún a nivel local ha habido jueces en donde han dictado sentencias solamente en función de ganar popularidad. Y eso es algo que de ninguna manera tampoco lo debemos de copiar. No hay un sistema judicial en el mundo que podamos nosotros copiar en donde sus jueces sean electos por el voto popular directo. ¿Significa esto que no debería haber una reforma judicial o que debería ser otra la reforma judicial? Efectivamente, Sergio, debe ser otra la reforma judicial. ¿Qué sugerirías tú? Entiendo que pues, uno puede tener miles de ideas. ¿Qué cosas le corregirías al Poder Judicial? O sea, bueno, número uno, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, que el presidente no intervenga en los nombramientos. Es decir, que tenga un mayor involucramiento, colegios, barras de abogados, universidades en los nombramientos. En España hay un movimiento para que los jueces elijan a los jueces, un movimiento político, porque dicen que no deben intervenir los políticos. ¿Qué piensas de eso? Que los jueces sean quienes elijan a los jueces a través de concursos, a través de la carrera judicial. ¿Qué opinas? Me parece una buena idea y sobre todo que se garantice un fortalecimiento a la carrera judicial, es decir, que sean más exigentes para evitar que pueda haber ahí filtraciones y pueda haber favoritismo. Podemos mejorar el proceso. Por supuesto que lo podemos mejorar. Las defensorías de oficio, Sergio. Tiene que haber una mayor contratación y capacitación de los abogados defensores de oficio y sobre todo que el Poder Judicial sepa comunicar a la ciudadanía qué es lo que hace y qué es lo que ofrece, y sobre todo que lo que ofrece son servicios gratuitos, porque han venido comentarios diciendo, no, es que hay amparos que valen 100,000 pesos, pero a ver, una cosa es el abogado que cobra sus honorarios, como un médico que cobra sus honorarios, y otra cosa es los servicios que presta el Poder Judicial, que son gratuitos. Otra cosa también es contratar a más personas juzgadoras. Se requiere más jueces, más magistrados, más personal. Entiendo que el gasto que tenemos, el gasto judicial de México en la impartición de justicia es muy inferior al de otros países de América Latina o, por supuesto, los países ricos. ¿Qué opinas de eso? Que efectivamente tiene que haber un mayor presupuesto al Poder Judicial. Los sueldos, me parece que son sueldos decorosos y tienen que ser sueldos decorosos para evitar cualquier posibilidad de que quieran recibir dinero. Pero dice el presidente que ganan mucho. ¿Qué opinas? Pues bueno, eso es lo que él opina, pero lo que yo considero es que es una actividad muy especializada y que requieren tener un buen sueldo, como los policías requieren tener un buen sueldo, los ministerios públicos, los fiscales, que ahí todavía no se ha querido entrar a una necesaria reforma también a fiscalías y a ministerios públicos. De hecho, yo veo que en países como Estados Unidos, como Francia, como España, los jueces ganan bien, ganan bastante bien. No necesitan estar buscando otros trabajos, no necesitan estar pidiendo dinero, tienen buenos sueldos. ¿Es importante tener estos buenos sueldos? Total y absolutamente es importante, es necesario que tengan esos buenos sueldos, y que el presidente insista en que deban de ganar poco. Yo creo que va a perder la calidad del Poder Judicial que requiere la sociedad mexicana. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por esta conversación. El agradecido soy yo, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.